Me imagino que todos me pueden escuchar bien y deben ver en su pantalla en este momento la unidad número 5. Buen día, profe. Sí, se escucha y se ve bien. ¿Cómo andás, Jazmín? Buen día. Martina, ¿cómo estás? Bien, profe, Chicos, ¿usted? bien, bien. Entonces damos comienzo a la unidad número 5, que esta unidad se refiere principalmente a todo lo que son pacientes con enfermedades gastrointestinales, principalmente los pacientes que están internados en la NEO, en el servicio de neonatología del hospital. Como ustedes saben, la internación del paciente de NEO son desde el nacimiento hasta los 28 días se considera paciente de una UTI de NEO. De los 28 días en adelante ya se consideran pacientes que tienen que ir a una terapia intensiva pediátrica. Eso para que les quede claro. Vayan poniéndome en el chat si todos me escuchan bien. Dentro de los temas que vamos a ver en esta unidad número 5, principalmente son estos. Lo que es reflujo, enterocolitis necrotizante, atresia de esófago con o sin fístula, una gastroquisis, la onfalocele, anomalías anorrectales, nutrición enteral y parenteral, porque es la forma que tenemos de alimentar a estos pacientitos, cómo es la intubación en la alimentación intermitente o continua, llámese gastroclisis, gavage o por biberón o leche o lactancia materna exclusiva. Se considera que los trastornos gastrointestinales son una anomalía del tubo digestivo. Recuerde que el tubo digestivo va desde lo que es la cavidad oral, boca, faringe, orofaringe, hasta todo el tracto digestivo que es esófago, estómago, intestino, colon ascendente, descendente, transversal, recto, ano. Hasta el ano se considera que es todo un sistema, ¿sí? Cuando hablamos de trastornos gastrointestinales, nos referimos a qué principalmente, que hay un defecto en la pared. Cuando hablamos de pared nos referimos a la pared abdominal, ¿sí? Entonces, cuando ese bebé se formó en el vientre materno, algo pasó, algo sucedió en esa formación, en ese cierre de los órganos, aparatos y sistemas, la pared abdominal no se cerró. La característica que tiene, ¿cuál es? Que hay una hernia o una evisceración de los órganos del abdomen hacia afuera. Puede estar contenido o no puede estar contenido. Eso va a depender de la característica de cada paciente. ¿Sí? Entonces, esos trastornos gastrointestinales pueden ir desde el reflujo gastroesofágico hasta imperforaciones anales, pasando por todo el tracto digestivo, cualquier patología. Debemos recordar que siempre se está tratando del paciente que está internado en una UTI neonatológica o un servicio de neonatología. Cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, se refiere al paso involuntario retrógrado del contenido gástrico hacia el esófago. ¿Qué significa esto? Que todo el contenido gástrico que tenemos en el estómago regurgita y vuelve. ¿Por qué? Porque hay una falla en ese cierre que conecta el esófago con el estómago. Una cosa que sea fisiológico y otra cosa que sea patológico. Cuando es fisiológico sabemos que los recién nacidos, cuando terminen de alimentarse, pueden tener un pequeño vómito
o contenido gástrico, leche semidigerida. Esto puede pasar porque agarra frío, no hacen provecho, hay una mala técnica en la alimentación, cuando dan lactancia materna exclusiva tragan aire, no hacen bien vacío y tragan aire, entonces eso puede ser fisiológico. Ahora, cuando hablamos de patológico, ya sí o sí hay que hacer un tratamiento, ya sea quirúrgico o postural, pero hay una enfermedad. ¿Se va entendiendo hasta ahí? Bien. Aquí ya hablamos de reflujo, entonces fisiológico. Decimos que es muy frecuente en los lactantes. No hay síntomas ni daño tisular, ni hemorragia, ni sangrado. No siempre son frecuentes. Ocurre principalmente en individuos sanos, niños sanos, sin patología de base. No afecta crecimiento y desarrollo. ¿A qué referimos con esto? Principalmente sabemos que el recién nacido, cuando el recién nace, pierde entre un 10 y un 15% de su peso corporal. Y para que tengan ustedes un parámetro, el recién nacido aumenta aproximadamente 1 kilo por mes. O sea que un niño al año puede estar pesando entre 13, 14, 15 kilos. ¿Por qué va ganando 1 kilo de peso mensual? Eso para tener un parámetro aproximado. El niño que tiene tipo de reflujo no fisiológico, pero hablamos de una patología, el niño no va a aumentar de peso ese kilo o 1000 gramos por mes, va a ser mucho menos. Este reflujo fisiológico va mejorando con la edad sin tener mayor complicaciones. No tienen problema con el ayuno, ni tampoco les impide conciliar el sueño. Ahora bien, cuando hablamos de reflujo patológico, cuando hablamos de reflujo patológico, existen diferentes signos y síntomas que nos pueden hacer llegar a pensar de que ese recién nacido que está en un aneo tiene algún problema en su sistema digestivo. Primero, dijimos que la ganancia de peso no se va a ver, se ve afectada porque el niño no va a aumentar 1 kilo por mes, sino que es mucho menos. Puede haber vómitos frecuentes, porque sabemos que en la conexión del esófago con el estómago, esa pequeña valvulita no funciona, entonces hay reflujo del contenido gástrico. Hay irritación, llanto continuo, interrupción del sueño, inflamación del esófago. Puede haber apnea y bradicardia, que esto va muy asociado que son las neumonías por aspiración. El niño se interna y puede hacer neumonías a repetición, que es lo que te llama la atención, que un niño recién nacido, lactante, es raro que haga neumonía y más si son a repeticiones. Decimos que entonces que el reflujo patológico es aquella condición capaz de producir síntomas o lesión del esófago, así como consecuencias adversas en otro sistema, al cual el reflujo normal del contenido del esófago, del estómago al esófago. Por ejemplo, esofagitis, que es una inflamación del esófago. También puede haber dolor, irritación, llanto, sangrado.
Principalmente los vómitos en el reflujo patológico se dan durante la primera hora después de la alimentación, ¿sí? El niño va a estar irritable, molesto, va a vomitar, porque eso le genera molestias. También hay que tener en cuenta que el recién nacido, si hablamos de lactancia materna exclusiva, el niño sabemos que se alimenta cada 3 horas. ¿Por qué? Porque el vaciado gástrico aproximadamente son cada 3 horas. El niño cada 3 horas, cuando se vacía el estómago, come. Al alimentarse, come hasta que se llenó. A las 3 horas se vacía nuevamente y de vuelta vuelve a llorar, vuelve a tener hambre. Eso sería lo fisiológico. En este caso, ¿qué es lo que pasa? El niño come, se irrita, vuelve el contenido gástrico hacia el esófago, genera lesión, el niño está irritable, llora, vomita, pérdida de peso, sin descanso, con sueño, no logra conciliar el sueño y a su vez también puede hacer neumonías a repetición. Bien, ¿cómo se diagnostica un reflujo? Principalmente es por el cuadro clínico. Entonces tiene una figurita de niño que está llorando constantemente. ¿Por qué? Porque eso genera dolor, acidez. Hay un monitoreo de pH, que eso lo hacen con un aparatito, con una pequeña sondita que se le coloca al niño para ver el pH si cambia el esófago a través del contenido gástrico que regurgita en el esófago, ¿sí? O también se puede realizar una endoscopia del esófago, pero bueno, al ser el lactante muy pequeño, no existe el calibre de la sonda para hacerlo, se tiene que mandar directamente o derivarse a la ciudad de Córdoba, ¿sí? Principalmente, ¿cómo va a ser este tratamiento? Se puede hacer diagnóstico, tratamiento. ¿Cómo vamos a hacer el tratamiento? Principalmente, si ustedes quieren hacer un tratamiento conservador, es el posicionamiento, ¿sí? Perdón. Primero en principal tiene que estar de cúbito ventral, o sea, acostado sobre su abdomen, no sobre su espalda, sí sobre su abdomen, y con una pequeña cabeza elevada a un ángulo de 30-35 grados. No se recomienda que esté sentado, porque eso aumenta la capacidad de reflujo. Normalmente, cuando hablamos de un tratamiento conservador, uno puede ser la posición, otro puede ser la dieta, vienen algunas sustancias que son para espesar la leche, o sea, que no sea tan líquida, que sea más bien espesa. Entonces, eso dificulta que ese contenido gástrico, después de una hora de alimentarse, vuelva hacia el esófago. Vienen algunas fórmulas que uno puede comprar, son más caras, que son la leche AR o la que se llama leche antirreflujo. Otra forma de alimentarse es a través de una sonda, que la sonda precisamente no va al estómago, sino que va al yayuno. Es como el adulto, tiene la sonda transpilórica, que pasa el píloro y va al intestino, en este caso es igual. Si uno quiere hacer un tratamiento más conservador y evitar una cirugía, con este tipo de posición, la posición ventral con cabecera elevada, espesar la leche o comprar una leche AR, que es la antirreflujo, o a través de una sonda que va directamente al intestino. Esa sonda pasa por el esófago, pasa por el estómago y se deposita específicamente en el intestino. Ya la característica de la leche va cambiando, no es la misma la característica de la leche que van a tomar, que pasa por todo el proceso digestivo del estómago, a la que va directamente al intestino.
Otra forma de tratamiento son a través de los fármacos. ¿Qué hacen principalmente los fármacos? Se lo administra 15 minutos antes de dar la leche, el biberón, la teta, ¿sí? Lo que produce, su efecto, ¿cuál es? Aumentar el peristaltismo, o sea que el intestino trabaje más rápido, o sea que el vaciado gástrico no tarda 3 horas, sino que tarda mucho menos. Al aumentar ese trabajo del intestino, el vaciado gástrico se va a hacer mucho más rápido. Entonces, evita que el niño, después de 1 hora de comer, tenga ese reflujo o tenga ese vómito que hablamos que puede ser fisiológico o patológico. Si es patológico, se hace un tratamiento con medicamentos, si no, solamente fisiológico postural. Los fármacos que se pueden utilizar, por lo general, Reliberan o metoclopramida, como saben ustedes, la domperidona, o incluso algunos indican con el niño más grande algún taural o un protector gástrico para evitar los síntomas de molestia e irritación. Y el otro tratamiento que tenemos es el quirúrgico. El niño puede ser sufrido a una cirugía, pero principalmente debe tener más de 3 meses. Que el niño tenga una ganancia de peso, se lo alimenta con las fórmulas lácteas, espesarla, alimentación por sonda, y cuando llega a cierto peso que el cirujano cree conveniente que el niño pueda soportar una cirugía, se realiza la operación quirúrgica. ¿Hasta ahí van entendiendo? Profe, tengo una duda. Sí, decime. ¿Cuál es la ganancia de peso que debe tener el niño para que lo sometan a una cirugía? Eso va a depender mucho de cada paciente, ¿sí? Principalmente que tenga como mínimo 3 kilos. ¿Sí? Y Debemos si el recordar. bebé tiene, sí, Decime. si el bebé tiene como mínimo, o sea, sí o sí tiene que tener los 3 meses y además los 3 kilos. Sí, ustedes deben recordar esto, que cuando hablamos de un defecto congénito, por esa pared abdominal no se cerró y los órganos salen hacia afuera, ¿sí? No solamente tenemos una sola patología. Por lo general, si tenés un paciente con algún trastorno del sistema digestivo, que la pared abdominal, por ejemplo, no se cerró, también lleva otras consecuencias. Y eso lo va a definir el cirujano. Vamos a ver, si la cirugía es de urgencia, se opera, con todos los riesgos que tiene una operación para un niño prematuro. ¿Se entiende? Ahora, si el médico cree conveniente colocar una sondita y alimentarlo para que tenga mayor ganancia de peso, mientras más puede estirar esa operación, mucho mejor. El niño, mientras más estabilizado, más compensado, más peso tenga, mejor va a soportar una cirugía. ¿Te quedó claro? Sí, profe, gracias. ¿Está? Entonces eso para que tengan en cuenta. No vamos nunca de lo particular a lo general ni de lo general a lo particular. Cada paciente es único y se va a comportar con un tratamiento. No todos van a responder al mismo tratamiento de la misma manera. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que si este paciente tiene algún problema digestivo, puede tener también algún trastorno cardíaco
otro trastorno digestivo con la formación de la pared abdominal, ¿sí? Entonces la alimentación que tiene no es suficiente para ganar peso, gastan más calorías de las que tiene, que consume. Entonces el niño al aumentar de peso va disminuyendo. Entonces hay que ver cómo lo alimentamos a este niño. Por leche materna solamente, por biberón, por gastroclisis, por gavage, por una alimentación parenteral. Eso va a depender de cada paciente y cada niño. Lo importante es observar que el niño, después de alimentarse, una hora posterior, que no vomite, que no esté irritable, que no desature, que no tenga dificultad respiratoria, que pueda llegar a sospechar que tenga una neumonía. ¿Estamos? Que haga buen provecho, que tenga una buena técnica de alimentación, que no trague aire, que haga buen vacío a la hora de tomar el pezón o el biberón. Son todos cuidados de enfermería que hay que tener en cuenta en un paciente cuando está internado. No es solamente darle el biberón y que se tome todo rápido y que después a las 10 minutos, 15 minutos, tengamos un paciente completamente su contenido gástrico vomitado fuera de él. ¿Sí? Pero bueno, en lo que es reflujo puede ser patológico cuando no hay una ganancia de peso y tenga vómitos frecuentes, o puede ser fisiológico que con fármaco y un tratamiento totalmente conservador, el paciente puede llegar a una ganancia de peso sin tener que tener una sonda transpilórica para alimentación o sufrir una cirugía en los meses posteriores. Acá yo le puse una foto de otras de las variables que tenemos, ¿no? En lo que es el alteración del sistema gástrico del recién nacido, es la enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Van a ver que ese intestino está completamente inflamado, tiene algunas partes oscuras, no sé si ustedes lo pueden alcanzar a visualizar, donde hay necrosis de tejido, hay una falta de sangre, hay una isquemia. Entonces se dice que la enterocolitis necrotizante es un trastorno caracterizado por la necrosis de la mucosa y submucosa del intestino delgado y del colon, a consecuencia de un proceso isquémico aislado o confluyente. ¿Qué significa esto? Cuando hay alguna patología del sistema digestivo, desde la cavidad oral hasta el ano, todo ese trayecto puede estar alterado. No precisamente se habla de trastorno del esófago, trastorno del estómago, intestino, no puede ser en todo su trayecto, ¿sí? Entonces dice que la característica principal es la necrosis del intestino y del colon. Si lo tomamos en una etapa inicial, esto puede ser reversible. Ahora, si esta necrosis o esta muerte del tejido sigue avanzando, el paciente va a sufrir una cirugía. Las causas que le produce pueden ser varias. Bien. La etiología o las causas pueden ser varias. No hay una sola causa que defina si, bueno, el paciente con una enterocolitis necrotizante por tal o cual motivo, ¿sí? Sino que pueden ser varias las causas. Primero y principal, cuando hay una muerte de tejido, sabemos que hay una isquemia. Es debido a una isquemia, una falta de irrigación en ese órgano. Obviamente que si el niño es prematuro, está séptico, ¿sí? Está con las defensas bajas o su tracto digestivo está inmaduro y se comienza a alimentar, puede que termine el paciente
con esa muerte de este tejido o este órgano, que por lo general, cuando hay una cirugía, en los casos más graves, se realiza un corte o una resección de una porción del intestino. Una de las causas por lo general son las isquemias, la más conocida, cuando la alimentación se da prematuramente y ese intestino es inmaduro, cuando hay una hipotensión, cuando hay hipotermia, principalmente cuando hay una sepsis, llámese sepsis a una infección generalizada que puede agarrar, eh, que puede tomar diferentes órganos, aparatos o sistemas, porque en general, y principalmente puede ser por una mala técnica a la hora de realizar un procedimiento, colocar una vía central, hacer una percutánea, colocar un catéter umbilical. Pueden ser diferentes. Cuando no se mantiene una técnica aséptica, puede que el niño prematuro, encima que está con déficit inmunológico, su sistema es completamente inmaduro, tenemos el riesgo de que se produzca una enterocolitis necrotizante. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que, y esto ténganlo en cuenta, normalmente el embarazo dura de 38 a 42 semanas de gestación. Cuando hablamos que son menores a 38 se considera que es prematuro. ¿Sí? Pueden nacer a semana 32, 30, 37. Se considera prematuro. Mientras más prematuro sea ese recién nacido, más tiempo va a estar internado en una sala de neonatología. Puede estar 2 meses, 3 meses, 4 meses internado hasta que su sistema inmune sea más positivo, progrese con la alimentación y vaya aumentando las semanas que teóricamente deberían hacer. Por ejemplo, si el niño tiene 34 semanas de gestación, nació a las 34 semanas, todavía le faltarían 4 semanas más como mínimo para que ese sistema madure. Entonces, el paciente está 8 semanas internado. Con 34 semanas no decimos que tiene 2 meses de vida, sino que tiene un mes de vida de edad corregida. Se toma ese tiempo que falta con la internación para decir, bueno, este paciente no es que tiene 2 meses de vida, sino que tiene un mes de edad corregida. Esas 4 primeras semanas que le faltaban en el vientre materno, que los cumple la internación, y a partir de la fecha de parto, se comienza a decir que es edad corregida, porque su sistema todavía está inmaduro. ¿Sí? Dijimos que había diferentes factores. El cateterismo umbilical, que es por el cordoncito donde le colocan un catete para hacer todos los medicamentos, venoclisis, todo lo que necesita el paciente líquido como glucosa, solución fisiológica, lavado de vía, todo lo que necesita administrar por vía endovenosa para mantener el medio interno del paciente. Por ejemplo, también dice la bibliografía, les habla del uso de la indometacina, que una de las causas de la indometacina, que es un medicamento que se usa para cierre de ductus, ¿sí? Uno de los efectos secundarios puede ser que pueda causar una enterocolitis necrotizante. ¿Por qué? Porque disminuye la plaqueta, hay una alteración en la función renal. Bueno, hay diferentes situaciones o efectos no deseados de la indometacina, que, bueno, que después se verán cuando veamos el sistema renal o eliminación. ¿Sí? Esto es lo que dijimos recién. Isquemia, alimentación enteral. Cuando hablamos de alimentación enteral, la alimentación enteral es toda la alimentación que recibe a través del tracto digestivo. Cuando hablamos de alimentación parenteral, es una alimentación modificada con ciertos nutrientes. ¿Para qué?
para ser pasado por vía endovenosa, ya sea una vía central o una vía periférica de buen calibre. Hablamos de hipovolemia, de hipotermia, la septicemia, que es la sepsis, ¿sí? Cateterismos umbilicales, policitemia cuando aumentan los glóbulos rojos. Cuadro clínico. Van a ver que, a diferencia de el reflujo, que el paciente comía y a la hora vomitaba, en este caso no. El paciente no se puede comenzar a alimentar, ¿por qué? Porque su sistema está inmaduro. Entonces van a ver ustedes que el paciente está completamente distendido, ¿sí? Entonces van a ver ustedes, ahí tienen dos fotos. La de arriba, cuadrante superior izquierdo, ven una foto de color, pero en el abdomen se nota una piel fina, se ve toda la red venosa subcutánea. La piel está tirante, brillosa, fina. Se puede ver un color azulado oscuro detrás de la pared abdominal. ¿Lo pueden ver? ¿Me van escuchando bien ahí? Sí, Perfecto. profe, te escucho bien. Bien. Y en la segunda foto, que está más abajo, es exactamente igual, otro pacientito, y van a ver que tiene las mismas características. Observen la piel de uno y del otro. Piel fina, transparente, se ve la red subcutánea, abdominal, toda la red venosa, y se observa una piel fina, tirante, brillosa. Esa es la característica que observamos nosotros en un paciente de este tipo. Principalmente la distensión abdominal. Asas intestinales sobresalientes. Intolerancia alimentaria. Normalmente, y digo normalmente porque primero partimos de lo normal para ver lo patológico, el niño come, hace provechito, duerme. El niño no come, por lo general, come, duerme, elimina. En el caso patológico, el niño en este caso come, se distiende, se irrita. Eso sería lo anormal. Lo normal, entonces dijimos que sería que un niño que se alimenta, duerme y después evacúa. En el caso de un cuadro clínico, un paciente con patología, el niño come, en la patología anterior, vomita. En este caso no vomita, pero sí se distiende. Hay una intolerancia alimentaria. Cuando hablamos de intolerancia decimos que hay distensión, puede haber sangre en la materia fecal, abdomen sensible al tacto, cambio en la color de piel del abdomen, puede haber apnea, letargo, inestabilidad térmica. Pero bueno, principalmente cuando hacemos, o ya les va a tocar a ustedes cuando vayan a hacer la práctica hospitalaria, la neonatología del hospital, siempre utilizamos, cuando hacemos el baño del paciente, no solamente se hace higiene y confort y ya está. Se hace el control de signos vitales. Si tiene alimentación, se administra la alimentación indicada. Se hará la medicación que tiene prescrita. Se realiza el baño completo. ¿Mm? Recuerde que ustedes vieron en su momento lo que es el PIM, Protocolo de Intervenciones Mínimas. Tratamos de aunar esos cuidados
para no estar molestando al paciente cada 15, 20 minutos. Entonces, en ese protocolo de intervención mínima que se realiza este tipo de pacientes, ahí hacemos la valoración completa. Por eso se lo desnuda completamente, se le hace todo el baño y ahí vemos cómo está el paciente. Si hay distensión, se le puede medir el perímetro abdominal para ver si va ganando peso o no, en el caso de que se confirme, ¿sí? Entonces, este paciente que no está ahí puesto, pero bueno, puede haber un vómito bilioso, ¿sí? Que es del color medio verde, hay una intolerancia alimentaria, aumenta un reflujo gástrico por encima del 30%. ¿Qué significa esto? Lo que dijimos recién. Normalmente uno cuando alimenta a un niño, a las 3 horas debería tener hambre o su contenido gástrico haber disminuido y no tener vómitos. Eso es lo que se espera. Ahora bien, si nosotros a un niño le damos, por decir un ejemplo, 50 mililitros de leche, a las 3 horas no debería tener nada en su estómago, no debería tener nada en el estómago. ¿Sí? Y el niño empieza irritable, lloroso, con hambre. Ahora, si a las 3 horas, cuando le toca la alimentación, de esos 50 tiene 20, significa que su vaciado gástrico no se realizó por completo. Y empieza a distenderse. No le podemos dar de vuelta a las 3 horas la alimentación porque todavía tiene contenido gástrico. Por eso se pone una sondita orogástrica y se mide el residuo. Si ese residuo tiene aproximadamente más del 30% de lo que hemos colocado nosotros, no se alimenta. ¿Se entiende? Si nosotros damos 50 centímetros de leche por una sondita para que se alimente, a las 3 horas, cuando verificamos si hay todavía leche en el estómago, no debería venir nada. Si no viene nada, significa que ese vaciado gástrico se realizó completamente sin ninguna dificultad. Ahora, si el niño se alimentó, a las 3 horas le vuelve a tocar el biberón. Cuando aspiramos con la jeringuita a través de la sonda, viene mucha leche, no lo podemos alimentar de vuelta. Significa que algo está pasando. O ese tránsito del intestino está disminuido, que puede ser una de las causas esta, que el intestino esté inflamado, se esté necrotizando, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Dijimos que puede haber sangre en las heces, puede ser visible o oculta, puede haber apnea. Cuando hablamos de apnea, la estabilidad de la temperatura, letargo, irritable, podemos estar sospechando también de una sepsis. Cambio de color de la piel, sensible al tacto, aumenta el requerimiento de oxígeno, significa que si el abdomen está ganando lugar, porque está inflamado, porque se está necrotizando, disminuye la capacidad del pulmón para expandirse. Significa que, traducido, va a ser que el paciente, después de la alimentación, empiece con dificultad respiratoria, disminución de la saturación, por ende se le tenga que colocar más oxígeno para tener una saturación deseada. Ustedes vayan colocándome en el chat acá si tienen alguna pregunta o algo, así no les va quedando alguna duda mientras vamos avanzando en el tema. En el diagnóstico, fundamentalmente el cuadro clínico. Y esto en enfermería tiene mucho que ver. Como decimos siempre que enfermería siempre está al lado del paciente, principalmente es esto, ver
Si cuando se alimenta se distiende, hay cambio en la coloración del intestino. Mientras más rápido nos demos cuenta del diagnóstico, menos riesgo tiene el paciente de sufrir algún tipo de cirugía. Si el paciente se distiende, no lo vamos a alimentar. Se le realiza principalmente el diagnóstico puede ser a través de la clínica. Van a ver que la diferencia de las fotos anteriores a esta, ¿sí? Este niño tiene más tejido adiposo que las fotos anteriores. En la foto anterior se encontraba un abdomen totalmente, la piel fina, brillosa, color azulada. En este caso, se observa un pacientito con más tejido adiposo, no se observa la red venosa, no está muy distendido. Por eso, uno de los cuidados de enfermería que debemos tener frente a este tipo de situaciones es medir el perímetro abdominal. Todos los días medimos el perímetro para ver si va ganando peso o no. ¿Qué es lo que puede pasar? Yo vengo 3 días de Franco, hoy día lo veo y no lo conozco el paciente. Entonces debemos tener un registro de cómo va ese perímetro abdominal. O vine de vacaciones, no lo conozco, o me voy de 3 días, lo veo después del cuarto día. Entonces siempre hay que tener un parámetro de cómo valorar el paciente. Como así lo harán ustedes con su paciente pesándolo todos los días, a la misma hora, antes del desayuno. Así como valoran una vía central, como valoran una vía periférica, se le hace la valoración o alguna forma de medir ese perímetro abdominal. Capaz que para mí a lo mejor está con el abdomen menos distendido que ayer, mi compañero dice, no, para mí está más. Entonces tenemos ahí una discusión. ¿Quién tiene razón? ¿Yo que lo veo menos o ella que lo ve más distendida? La única forma es con una cinta métrica para tener un valor más objetivo del paciente. Y van a ver en la radiografía abdominal, que por lo general la radiografía se hace si realmente es necesario para irradiar al paciente, se ven todas las intestinales inflamadas y llenas, mientras lo oscuro significa que hay aire. Y cuando pasa ese aire no toma ninguna imagen, entonces se ve todo negro y oscuro. Mientras más densidad haya, por ejemplo en la parte ósea, más blancas se van a ver las placas. ¿Sí? Cuando hablamos de tratamiento, decimos que el paciente tiene que estar en ayuna, como la gran mayoría de los pacientes que van a hacer sufrir una cirugía. Y acá aparece otra tema a tener en cuenta. El aporte calórico por vía intravenosa. Dijimos que si el niño está con una afección en su sistema gastrointestinal, no se puede alimentar. No puede tomar ni la teta, ni biberón, ni sondita nasogástrica, ni sondita orogástrica, ni sondita transpilórica. No se puede alimentar. Ahora, ¿cómo alimentamos a ese niño? A través de una vía endovenosa. Y no hablamos de solución fisiológica, no hablamos de glucosa, no hablamos de dextrosa ni nada de eso, que son soluciones para mantener un balance hídrico. ¿Sí? Hablamos de nutrición parenteral. Todos los aportes calóricos, grasa, proteínas, vitaminas que necesita el paciente, lo vamos a hacer a través de una vía endovenosa, que por lo general es una vía central. Hay que hacer antibiótico-terapia por vía sistémica o vía endovenosa para evitar que ese paciente se vuelva séptico. Se coloca una sonda gástrica, que por lo general es orogástrica, para disminuir el contenido del vaciado gástrico, que no esté tan edematizado o tenga tensión gástrica.
Y acá lo que les decía recién, monitoreo frecuente del perímetro abdominal. Fundamental que en todos los turnos se mide el abdomen para ver si va ganando circunferencia o está disminuyendo, ¿sí? Si va a tratamiento quirúrgico, se hace una resección de la zona necrosada y se coloca una colostomía, como si fuera el paciente adulto, exactamente igual. Una bolsita de colostomía hasta que se resuelve de la cirugía. Y después, en un futuro, si todo va bien, se reconecta y vuelve a una segunda cirugía. Principalmente lo que hay que tener en cuenta, ¿sí?, son las acciones de enfermería en todas las patologías que vemos siempre. Ya que ustedes van a hacer la práctica hospitalaria, no sé en qué fecha, pero la van a hacer en terapia de niños en el hospital, en la terapia de la neoclínica y en la neo del hospital. ¿Sí? Qué raro que no tengan dudas. Sigamos entonces. Entonces, hablamos de enterocolitis necrotizante, reflujo. Otra patología que ustedes van a ver, que es menos frecuente, pero es la atresia de esófago. Bien. Cuando hablamos de atresia, a ver si alguien se anima. ¿Qué es atresia? ¿Qué significa la palabra atresia? A ver, Audicio. Cuando hablamos de atresia, ¿a qué nos referimos? A ver, Martina Rosario, Audicio, Yasmín, ¿quién tenemos acá? A ver, Virginia Benítez, Tatiana Contreras. Acá Martina pone ausencia de un conducto u orificio. Bastante acertado. En realidad, cuando hablamos de atresia, significa que hay una estrechez, bien Julie, hay una estrechez de un conducto o ese conducto termina en una parte ciega donde no continúa. ¿Sí? Fíjense en ustedes, les puse principalmente a propósito. Bien, Lara. No se dice que, como sabemos, para que tengan en cuenta, yo lo había puesto en la figura anterior. Miren. Tráquea, esófago. Nunca se juntan, van en paralelo. Por uno respiramos y por otro va alimentación. Aire y comida. ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, principalmente, cuando hay alguna atresia de esófago, significa que
Ahí en la figura número 1 tenemos el circulito rojo, que es por donde pasa el aire que va hacia los pulmones. ¿Sí? El esófago, que es la parte marrón con unas flechitas verdes, que bajan y suben, y luego que desde el estómago va hacia arriba. Fíjense entonces, en la figura número 1 tenemos una atresia de esófago, o sea, que significa que el esófago termina en ciego, que no continúa, que es la primer flechita que baja desde la cavidad oral, baja la alimentación al esófago, pero vuelve. O sea que el paciente cuando toma la leche va a vomitar. El contenido gástrico no es contenido gástrico, es leche, porque no va al estómago. Pero fíjense que en este diapositivo les dice a ustedes que el esófago está conectado con la tráquea, con el sistema respiratorio. Entonces el contenido gástrico del paciente vuelve hacia la parte respiratoria. Y es lo que normalmente puede hacer neumonía a repetición. Entonces, la número 1 se considera una atresia de esófago distal. En la figura número 2 es muy diferente a la primera. ¿Por qué? Porque el conducto del esófago no está unido y está completamente ciego. Tanto del contenido gástrico como de lo que ingiere el paciente en la alimentación. Entonces, en este tipo de pacientes van a ver que no tiene una flecha amarilla de arriba hacia abajo, significa que el aire entra sin inconvenientes. No hay desaturación, no puede haber neumonías, no hay neumonías a repetición, ¿sí? Cuando aspiramos al paciente, si tiene un tubo endotraqueal, no vamos a encontrar restos de alimentos. Entonces, sí vamos a tener un paciente que cuando se alimenta, vomita leche. No hay contenido gástrico, no hay jugo bilioso, porque está completamente estenosado y ciego el esófago. En la figura número 3 tienen una conexión del esófago con la parte respiratoria. ¿Cómo? Entonces el contenido, la leche que se alimenta el paciente, en su totalidad no va hacia el estómago, sino que parte de ese contenido va hacia la parte respiratoria. Por ende, el paciente cuando se alimenta tiene dificultad respiratoria, va a hacer neumonía a repetición y por ende va a desaturar y va a necesitar más oxígeno. Número 1, tenemos la parte proximal del esófago, que es donde el paciente incorpora su alimentación o la leche, va a pasar al cuadro respiratorio. En la número 1, el contenido gástrico del paciente pasaba a la parte respiratoria. En este caso, la número 4, lo que ingiere el paciente pasa al árbol respiratorio y puede hacer la neumonía, dificultad, más oxígeno dependiente, aumentar el flujo de oxígeno, desaturar, taquipnea por más de frecuencia, de unas 60 de frecuencia respiratoria. O sea, puede que el paciente que esté internado en NEA se considere entre 40 y 60 un valor normal de la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Cuando pasamos de esos 60 hacia arriba, de una frecuencia cardíaca de 70, 80 no es normal, se llama un paciente taquipnéico, mala mecánica respiratoria, que puede ser por esto. El contenido gástrico que el paciente se alimenta puede pasar a la parte respiratoria. ¿Sí? Y otro ejemplo que tenemos es el número 5, que bueno, que tanto el proximal como el distal están conectados con la parte respiratoria.
Entonces, tanto el contenido gástrico del estómago pasa a la parte respiratoria, como lo que se alimenta el paciente cuando se alimenta con biberones va a pasar al cuadro respiratorio también. Todos estos cuadros respiratorios, ¿sí? El paciente va a estar con taquipnea, dificultad respiratoria, mayor uso de oxígeno, desaturación. Salvo en el ejemplo, en la número 2, que no hay paso de alimento ni paso de contenido gástrico hacia el árbol respiratorio, no tenemos inconveniente. El único inconveniente que tenemos es que estos pacientes no aumentan de peso. Una de las principales características que tienen los pacientes que tienen algún trastorno en la parte digestiva cuando nacen por algún defecto congénito, que no aumentan de peso, porque algo está pasando. Prematurez, sistema inmaduro. Sí, Mica, porque el contenido gástrico en la número 1 tienen el contenido gástrico va hacia la parte respiratoria. No así la alimentación porque está ciego. No hay conexión de la alimentación, pero sí del contenido gástrico. Como va a pasar en la 1, como va a pasar en la 3 y como va a pasar en la 5. En la 2 no hay inconveniente porque está ciego. Termina ciego el esófago. No hay conexión ni con el estómago ni con la cavidad oral del recién nacido. En la número 4, por ejemplo, tenés solamente el contenido de alimentación que va a pasar a la parte respiratoria, porque tiene una conexión, ¿sí? Es lo que se llama fístula. Es una atresia de esófago, porque termina estenosado o termina en un conducto nulo. Con atresia significa que, perdón, con fístula, que va conectado a la parte respiratoria. Atresia esofágica, porque decimos que es una atresia esofágica con fístula o sin fístula. Con fístula es cuando se conecta la parte respiratoria, ya sea la parte proximal o distal del esófago, y una atresia es la número 2. Solamente el esófago está que no se terminó de desarrollar, de conectar, y queda totalmente ciego. Hablamos del ejemplo número 2 cuando es una atresia, y en los demás ejemplos son atresias con fístula. Mari, audición, ¿entendiste la atresia aislada? Solamente decimos que el esófago tiene una estrechez o termina en un tubo ciego donde no continúa. Pero no hay fístula porque no está conectada al árbol respiratorio. Cuando hablamos de fístula, atresia más fístula, significa que el contenido del esófago, ya sea de lo que es alimentación o lo que viene desde el estómago, el contenido gástrico, se vuelca en la parte respiratoria. Por eso fíjense que están a propósito colocados en el ejemplo 1, ejemplo 3, ejemplo 4 y ejemplo 5, tienen un pequeño círculo rojo. Volví. Vamos a ver, empezar de vuelta. Me había quedado sin internet, chicos, perdón, se cortó. Bien, chicos,
¿Se entendió? Bien. Audicio. ¿La fístula qué función cumple? Esa es una de tus preguntas. Bien. Ahí volví de vuelta. Aguarden. No sé si pueden ver ahí el... Aguarden. Ahí está. La fístula. Cuando hablamos de fístula, ¿qué decimos? Es el paso de un contenido hacia otro lado. En este caso, las fístulas son anormales. Cuando un paciente tiene una fístula o está fistulizado, por ejemplo, hay algunas mujeres que tienen una fístula anal que se conecta con vagina. Entonces, el contenido de la materia fecal sale por la parte vaginal y vulvar de la mujer. Ese es un defecto anormal que se debe corregir, obviamente a través de una cirugía. ¿Sí? Cuando hablamos de una fístula, en este caso, una fístula esofágica, el contenido del esófago se vuelca hacia otro lado. En este caso, la parte respiratoria. ¿Se entiende, Marí? Las fístulas se deben operar, se deben cerrar, se deben solucionar a través de una operación quirúrgica. Bien, perfecto. Entonces, la única que no tiene fístula de las imágenes que ustedes ven acá es la número 2. ¿Por qué? Porque el esófago viene, se produce una estenosis, se cierra, termina en un ciego que no se alcanza a conectar con la otra parte distal del esófago, pero van a ver que la parte respiratoria no sufre ningún inconveniente. El aire pasa libremente sin problemas. Por ende, el paciente no va a necesitar más requerimiento de oxígeno y tampoco va a desaturar a la hora de alimentarse. Pero sí, tanto en el ejemplo 1, 3, 4 y 5, tenemos el problema de que el paciente cuando se alimente o el contenido gástrico va a pasar a la parte respiratoria. Y ahí el paciente hace la neumonía con repetición, requiere más oxígeno, hay dificultad respiratoria, taquipnea, que eso es lo que vemos en un paciente de este tipo. Las manifestaciones clínicas que podemos encontrar en este tipo de pacientes, ¿cuáles son? Eso va a estar, la Yasmín, me preguntas acá si también debe tener los 3 kilos y eso va a depender mucho del paciente y del cirujano. Si el paciente va a estar alimentado a través de una vía parenteral y vamos a tratar de que gane peso. Siempre todo paciente que va a cirugía tiene que ganar peso. Si el paciente es muy prematuro, tenga 26, 28, 30 semanas de nacido o de gestación, es muy prematuro.
se lo alimenta con alimentación a través de una vía central, ¿sí? Y hasta que su sistema esté más maduro, sistema digestivo, y vaya ganando peso para poder operarse también. Si el paciente es muy pequeño, no tiene buena ganancia de peso, su sistema interno no está estabilizado, no lo van a operar porque tiene mucho riesgo de que no superen la cirugía. Sí, Yasmín, lo que tiene arriba es el porcentaje de casuística de los pacientes. Las manifestaciones clínicas de estos pacientes que decimos son: cuando se quiere pasar una sondita orogástrica para ver la permeabilidad, no pasa la sonda. Y eso es lo que nos llama la atención en la sala de parto, que la sondita no pasa. Entonces, cuando el paciente se quiere alimentar, vuelve toda la leche, todo su contenido hacia afuera o lo vomita. Hay una salivación excesiva, hay cianosis, atragantamiento a través de las tomas, puede haber neumonía, puede haber desaturación. Puede haber tos también, ¿sí? Distensión abdominal. ¿Qué más? Hablamos de la dificultad respiratoria, neumonía frecuente. Siempre que decimos que el contenido gástrico o alimentación, en este caso leche, pasa a la parte respiratoria, siempre hay neumonías. No es normal que un niño venga a los 3 meses con neumonía, a los 4 meses con otra neumonía, a los 5 meses con otra neumonía. ¿Sí? Eso es lo anormal. Por eso decimos que los niños hacen neumonías a repetición. Entonces hablamos de reflujo, el intestino se hace necrótico o enterocolitis necrotizante. Hay una disfunción del esófago que se conecta con la parte respiratoria, ¿sí? Que sería la atresia del esófago con conexión a la parte respiratoria, que es una fístula. Otras de las dificultades que tenemos son las gastroquisis o las onfaloceles, que en este caso hay un defecto de la pared abdominal que no se terminó de cerrar. Y decimos entonces que este niño, como ven ustedes ahí en la imagen, ¿sí? Recién nacido, todos los órganos abdominales a través de una hernia salen hacia afuera. Entonces decimos que la gastroquisis es un defecto congénito de toda la pared del abdomen, ¿sí? A través del cual se hernia el contenido abdominal, o sea que todos los órganos salen hacia afuera. Van a ver que carece o está desprovisto de todo tipo de cobertura. Ahí pueden ver el intestino, pueden ver el hígado, ¿sí? ¿Cuáles son las tareas de enfermería acá? Principalmente cuando tenemos un tipo de paciente ya sabemos qué van a hacer, porque a través de una ecografía se puede ver que la pared abdominal todavía no está cerrada
y tenemos el órgano, como el hígado, intestino, todo en la pared abdominal libres en el líquido amniótico. Eso es lo que se refiere a lo que es gastroquisis. En la onfalocele, como ven ustedes acá en la imagen, es también un defecto congénito de la pared abdominal, pero en este caso están cubiertas por el peritoneo y vasos. Van a ver que están como una pequeña cápsula que, a diferencia del anterior, fíjense, miren, en este anterior está completamente desprovista de esa cápsula que lo contiene. Es el gastroquisis, órganos que salen a través de la cavidad abdominal hacia el exterior y no está provista de ningún tipo de cobertura. En el caso de la onfalocele, también es a través de una hernia, están los órganos abdominales afuera, pero está cubierta. Siempre tiene más riesgo la gastroquisis que la onfalocele, pero en todas las actividades de enfermería siempre tratamos de cubrirlo para evitar que estos órganos bajen su temperatura y el recién nacido termina haciendo hipotermias. Van a ver acá que por lo general el contenido sale a través del cordón umbilical, está contenido dentro de una masa gelatinosa que se considera peritoneo, porque su abdomen no cerró. En la gastroquisis está todo desprovisto de esta cubierta. Estos tipos de pacientes tienen menos riesgo de sepsis que las gastroquisis. Si bien hay que humedecer con un apósito tibio, taparlos apenas nacen para evitar riesgos de infecciones. Se le coloca una sondita vesical, está con una sonda orogástrica, eso para que lo tengan en cuenta. Todo paciente en este tipo de cirugía, en este tipo de pacientes, la cirugía se realiza apenas nace, horas, no más de 24 horas, se debe de realizar la cirugía. ¿Sí? Porque corre mucho riesgo que el paciente se ponga séptico, eliminan mucho calor, hagan hipotermias, ¿sí? Se considera un paciente de riesgo grave, ¿sí? Porque tiene todos los órganos hacia afuera de su interior. ¿Sí? Lo que se hace es, por lo general, si es gastroquisis, cerrar la pared abdominal una vez que estos órganos, aparatos o sistemas están adentro del abdomen del niño. Pero se hace apenas nace, bueno, ya a través de la ecografía se observan este tipo de pacientes, entonces se considera un paciente que se programa una cesárea y nace, balaneo y en las horas se prepara para cirugía. Van a ver ustedes las características del paciente. Un intestino necrotizante, dijimos que tenía un abdomen distendido, piel fina, se ve toda la red venosa capilar, ¿sí? Piel tirante,
brillosa. En este caso, van a ver que el paciente no está con el abdomen distendido, no se ve toda la red venosa subabdominal, la piel no es una fina, no es una piel lisa, ¿sí? Lo único problema que tiene el paciente es que su pared abdominal no cerró. Entonces la cirugía va a estar destinada a ¿qué? Principalmente a cerrar esa pared abdominal a través de una cirugía. Van a ver acá la gastroquisis, donde todos los órganos, aparatos, sistema, intestino, en este caso intestino, estómago, hígado, vaso, puede estar todo afuera. Por lo general va a estar edematizado, acartonado, ¿sí? Puede estar cubierto por una pequeña lámina blanquecina que se considera que es la fibrina, pero también puede tener un aspecto normal. Ese rojo brillante, lo que entonces las tareas de enfermería están principalmente destinadas a ¿qué? A cubrirlo, humedecerlo, mantenerlo tibio, para evitar que ese tejido muera. Van a ver acá en la primera imagen que ustedes tienen hacia su izquierda, acartonado significa que está como la piel seca, tiene cierta rigidez porque agarra aire, por eso se debe poner, como figura en esta imagen acá de su izquierda, taparlo con apósitos estéril, colocarle solución salina, fisiológico o agua destilada y mantenerlo tibio. ¿Para qué? Para evitar el acartonamiento o que esa mucosa se reseque en realidad. Que el acartonamiento es eso, cuando la mucosa se reseca y queda dura. Entonces van a ver que acá, en la imagen que ustedes tienen a su izquierda, la colocación del apósito húmedo en un ambiente tibio, y en la imagen de su derecha, en ambos casos se debe realizar tapar, comprimir y dejar húmedo y calentado o entibiado para evitar que al paciente haga una hipotermia. A ver si en la próxima se ve mejor. Ahí está. Fíjense, ¿qué es lo que puede pasar acá? Que lo que generalmente pasa es esto. Todo ese intestino que estaba afuera se dematiza, ¿tá? Porque dijimos que una de las afecciones de este paciente es que la pared abdominal no cerró por X motivo, pero su problema es abdominal, que no cerró. El abdomen no se cerró. Por eso, viscera hacia afuera del contenido del abdomen o a través de una hernia sale las vísceras hacia afuera. Entonces van a ver que en este caso se coloca una bolsita, se coloca intestino, hígado, todo lo que salió hacia afuera, se coloca en una bolsita. El paciente va a estar en una incubadora, un ambiente lo más parecido al vientre materno. Esa bolsita se va a colgar y van a ver que a través que pasan los días, el contenido que está afuera se vuelve al abdomen porque se desinflamó por gravedad, de a poco va a tomando lugar. Esas bolsitas se van haciendo pequeños nuditos para que de a poco, esas vísceras vuelvan a su estado intraabdominal y se pueda cerrar la pared.
Dentro de los cuidados de enfermería, dentro de enfermería, ¿qué es lo que tenemos? Estabilidad hidroeléctrica significa que el paciente debe estar canalizado, ya sea con una vía umbilical, por general. Se le coloca una sondita orogástrica, que esto es lo que no les dije yo, pero las sondas se colocan orogástrica para alimentación. ¿Sí? El niño empieza a respirar a partir de los 6 meses, empieza a respirar por la boca. 6 meses anteriores, desde que nace hasta los 6 meses, primeros meses, el niño siempre respira por la nariz. Entonces las sondas no son nasogástricas, sino que son sondas orogástricas, van por la boca. Hasta los 6 meses de edad, las sondas son a través de la boca. ¿Por qué? Porque el niño todavía no aprendió a respirar por la boca, sino hasta los 6 meses de edad. Profe, Sí, no sé si soy la única Lela que no entendió o nadie se anima a hacer la pregunta. ¿Esa bolsita se coloca antes de la cirugía o en lugar de la cirugía o no entendí esa no. parte? ¿Cuál es el riesgo que vos tenés? Cuando todas las vísceras están afuera, las vísceras se dematizan. Entonces vos no podés colocar las vísceras manualmente porque corre el riesgo de romper algún vasito, que haya hemorragia, porque están edematizadas. Se colocan dentro de esa bolsa estéril, ¿sí? Se la ata desde la punta de arriba y por gravedad el intestino de a poquito va tomando lugar dentro de la cavidad abdominal. Una vez que todas esas vísceras entraron al abdomen, ahí se le hace la cirugía y se cierra el abdomen. ¿Qué puede pasar? Puede pasar 1 día, 2 días, 3 días, hasta que se cierre, hasta que las vísceras entran al abdomen. Porque bueno, está fuera de su cavidad normal, está edematizado, está inflamado. Entonces no podemos colocarlo, o no puede el cirujano colocarlo manualmente, salvo que sea muy pequeña esa evisceración. ¿Se entiende? Sí, ya está, ya entendí. Se coloca la bolsita estéril con el contenido por dentro y a medida que pasan los días, esas vísceras se van desinflamando, toman el lugar dentro del abdomen y una vez que toman el lugar dentro del abdomen, que después se acomodan solas, el cirujano cierra la pared abdominal con una cirugía común. ¿Estamos? Bien. Dentro de los cuidados de enfermería, entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Mica, la bolsa por lo general se hace para las gastroquisis, los otros ya están contenidos, ¿sí? Lo que se le mantiene es la humedad para evitar que haga hipotermia, que haga un acartonamiento, ¿sí? Que se infecte. La tarea de enfermería que está destinada con los apósitos húmedos solamente están para mantener la hidratación, evitar que se lastime, que se lesione, evitar una herida. Solamente está para contenerlo, esa contención la vamos a mantener húmeda y así también evitamos con esos apósitos que el paciente en este caso
pierda temperatura, evitamos la hipotermia, pierda calor. Principalmente en ambas patologías, las acciones de enfermería están destinadas a esto: evitar que el paciente pierda calor, evitar la hipotermia, mantener humedecida la zona, y si se puede hacer la contención a través de los apósitos, se realiza esa contención para evitar que siga saliendo hacia afuera o que se lesione. Siguiendo con los cuidados de enfermería, se puede colocar una sonda vesical. La sonda vesical va a disminuir esa tensión de la vejiga hacia el abdomen. Se controla el ritmo diurético para saber si el paciente está con buen aporte de líquido. ¿Sí? Se le da balance hídrico, o sea, todo lo que ingresa y todo lo que sale tiene que estar contabilizado para evitar que el paciente se deteriore. Se realizan las glucemias, ya que el paciente en este tipo de situación va a estar sin alimentarse. Hay que tener en cuenta signos de hipovolemia o deshidratación, principalmente con el peso. Se hace cada 12 horas el peso del niño, ¿sí? Se hace un cálculo estricto del aporte de líquidos, principalmente por vía endovenosa, por eso decimos que si hay un balance de ingreso y egreso. Y cuando hablamos de colocación de accesos vasculares confiables, principalmente decimos que tienen que ser vías percutáneas centrales. En este caso, no se puede utilizar la vía umbilical para hacer una vía central umbilical, porque bueno, estamos con una pared abdominal que todavía no ha cerrado. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una alteración en el aparato digestivo, este recién nacido, siempre tenemos un inconveniente, que es cómo comenzamos a alimentar a ese niño. La forma de alimentar lo que tenemos, ¿cuál es? Normalmente el niño sano lo hace a través de una lactancia materna exclusiva. La lactancia materna exclusiva les dice a ustedes que sirve para que el niño tenga un crecimiento normal y un desarrollo íntegro, que se lo da a través de la nutrición. ¿Qué puede pasar? Por ahí lo podemos hacer a través de la vía enteral o vía parenteral. Cuando hablamos de vía enteral, nutrición enteral, nos referimos a que el niño puede tomar biberón, puede alimentarse con una sondita desde la nariz hacia el estómago, desde la boca hacia el estómago, o la sondita que va al intestino. Esas son las formas enterales, o a través de un botón gástrico. Son las formas que uno tiene para alimentar a este recién nacido. Nutrición, lactancia materna exclusiva, se considera que es el niño normal. Ya cuando hay alguna alteración y ya tenemos que utilizar alguna sondita para alimentar a este niño, por la causa que sea, ¿sí? Si no se puede alimentar por leche materna, leche de fórmula, cual fuere, ¿sí? Se debe alimentar de alguna forma, y la única forma que tenemos para alimentar a un niño es a través de soluciones parenterales, o significa que la alimentación de este niño va a entrar en una vena de gran calibre. ¿Qué significa esto? No significa que le vamos a pasar la leche a través de la vena, eso es imposible. Pero bueno, el contenido nutricional, grasa, proteína, lípidos, hidratos de carbono, todo lo que necesita el recién nacido para tener un crecimiento normal y un desarrollo íntegro,
¿sí? Se lo vamos a dar a través de una nutrición parenteral o a través de una vía central o una vena de gran calibre, ¿sí? Debemos tener en cuenta que la madurez del sistema gástrico se da a partir de las 30 semanas de gestación, ¿sí? Pero la coordinación entre succión, deglución y respiración en las 32 y 34 semanas de gestación. O sea que el niño cuando nace a las 37 semanas ya succiona, ya deglute y puede respirar coordinadamente sin inconvenientes. Ese es el niño normal. Ahora, si hablamos de un prematuro que tiene menos de 37 semanas de gestación, puede tener alteraciones de este tipo, que todavía no coordinan, ¿sí? No coordinan la succión, es defectuosa, no es coordinada, o sea que no puede succionar y deglutir, o si succiona, pueden dejar de respirar, que es una de las cuestiones de enfermería que siempre decimos. Si el recién nacido se está alimentando, observa que coloración. Si hay cambio de coloración, significa que el niño puede estar haciendo alguna cianosis y por ende puede estar necesitando oxígeno. Desaturar, necesitar oxígeno, dificultad respiratoria, aumenta la frecuencia respiratoria por encima de los 60 por minuto, puede haber neumonías, ¿sí? ¿Qué es lo que decimos entonces? Que este recién nacido, perdón, este recién nacido, ahí me escuchan bien chicos ahora, bien. Entonces, ¿qué decimos? Hay diferentes formas de alimentar a este recién nacido, ya sea por biberón, por leche, con leche, sondas, ¿sí? O a través de la vena, por así decirlo, para que entiendan. Dijimos que este recién nacido, los primeros 6 meses de vida respiran por la nariz. O sea que niños con menos de 6 meses de vida nunca se coloca una sondita nasogástrica para alimentarse. Por ende, van a ver que los pacientes que ustedes van a tratar en la neo del hospital, la mayoría van a tener una sondita en la boca. Se considera que es una sonda orogástrica, cosa que el niño cuando se alimente no tenga dificultad para respirar, porque el niño prematuro pierde la coordinación entre succión, deglución y respiración. ¿Se entiende hasta ahí? Dentro de las características que va a tener la alimentación, dijimos que la alimentación o la leche materna o la leche de fórmula principalmente tienen alto contenido calórico. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos nosotros es que el paciente gane peso, más si el paciente está internado, ¿sí? Normalmente, háganse una idea, que un niño normal necesita por día calorías más o menos 100 a 115 calorías por día. El paciente prematuro necesitamos más calorías, o sea, debemos aumentar un 30% más el consumo de calorías para que ese niño gane peso. O sea, va a necesitar entre 120 y 130 calorías por día como mínimo para que ese niño gane peso, ¿sí?
la alimentación son ricas en grasas. ¿Por qué? La grasa o los lípidos son la mayor fuente de energía que tienen. Las proteínas van a ser fundamentales para el desarrollo y crecimiento del niño. Después tenemos vitaminas, minerales, carbohidratos, bueno, que sirven y ayudan a que si hay un problema, alguna lesión, esto le va a ayudar al paciente a que le ayude a tenga una mayor y pronta recuperación y cicatrización o recuperación de los, si tiene algún tipo de daño en los tejidos, ¿sí? Pero bueno, tiene que tener esta relación, mayor caloría para aumentar el peso, grasa para la energía, ¿sí? Proteínas para este crecimiento óptimo y desarrollo, ¿sí? Carbohidratos, vitaminas y minerales que van a ayudar a ese desarrollo. También estimulan la liberación de insulina, bueno, en fin, tiene varios. Van a ver que en esta imagen que usted tiene acá a su izquierda, van a ver que la sondita está completamente a la jeringa. Esta estamos como administrando como ejemplo. Normalmente cuando se alimenta a través de esta fórmula es por gaballo, o sea que es por presión, por gravedad. Se sostiene la jeringa y de a poquito va disminuyendo. Ahí les paso una foto. Miren. En cualquier paciente normal, es la lactancia materna exclusiva o cuando se van de alta usan el biberón. ¿Sí? Cuando hablamos de intubación gástrica nos referimos a que debemos colocar al paciente una sondita para que se pueda alimentar. Lo que normalmente decimos es que si el niño tiene menos de 6 meses, se coloca la sondita en la boca. Si tiene más de 6 meses, se coloca la sonda en la nariz y se alimenta por gavage. ¿Qué significa esto? Que ponemos el contenido de la leche en la jeringuita sin hacer presión y solamente por gravedad, esa leche va a ingresar al paciente sin ningún inconveniente. Hay que tener en cuenta es que esta sondita esté en el estómago y no esté en pulmón. Si no, podría hacer neumonías, dificultad respiratoria y desaturación. Otra forma de alimentar al paciente es a través de una sonda transpilórica, que esta sonda transpilórica pasa el estómago y llega al intestino. Las características de la leche es diferente en la que pasa por el estómago a la que va directamente al intestino, ¿sí? Ahí contestando a tu pregunta, Constanza, si el paciente de neo se puede ir a la casa con botón gástrico, sí, se puede ir con botón gástrico. Por lo general hay otras afecciones también. Mira, Constanza, hacia tu derecha tenés una alimentación por gavage. Dijimos que a través de una sonda, por gravedad, baja la leche y el paciente se alimenta. En este caso, el paciente tiene un botón gástrico, ¿sí? El botón gástrico,
por lo general se le hacen a los pacientes que tienen algún problema en el desarrollo neurológico o tienen alguna parálisis cerebral, que ya es otra afección más grave que solamente la parte alimentaria, ¿sí? El paciente no deglute, no succiona, por ende tampoco le podemos pedir que ese paciente tenga una coordinación entre lo que succiona y deglute y a su vez respira. Si bien la respiración es autónoma del sistema nervioso, pero bueno, el niño, cuando se indica botón gástrico, el niño no succiona y no coordina. Por ende, tienen vómitos, hacen neumonías a repetición. Entonces, con un botón gástrico se disminuye el riesgo de hacer neumonías a repetición y de que el paciente esté internado tenga varias reinternaciones por el mismo tema. Entonces se coloca un botón gástrico, que si el niño después es más grande y se lo pueden cerrar, perfecto. Pero por lo general el botón gástrico se le realiza a los pacientes que tienen un tipo de parálisis cerebral, o sea que no hay, mejora su calidad de vida, pero no es que hay se va a mejorar esa parálisis de esas parálisis del sistema nervioso. ¿Se entiende? Si el paciente tiene una parálisis cerebral, lo más probable es que termine en alguna instancia con un botón gástrico, porque de la parálisis cerebral sabemos que no es reversible. A su vez, cada vez es más progresivo y más se deteriora más rápido el paciente. Otra forma que tenemos de alimentarlo, como tiene usted en la imagen acá a su izquierda, es por gastroclisis continua. Así como hablamos de venoclisis, una hidratación continua a través de venoclisis, continua a través de una sonda que va directamente al estómago. Chicos, ahí le puse entonces algunas siglas que ustedes van a tener en cuenta a la hora de estar en la práctica. SOG,
sonda orogástrica. Dijimos que la sondita orogástrica se coloca pacientes que tienen menos de 6 meses de edad. ¿Por qué? Porque hasta ese momento el niño solamente respira por la nariz, no le podemos poner una sonda y disminuir su capacidad de respiración. Sonda nasogástrica, paciente que tiene más de 6 meses de edad, y se coloca la sonda nasogástrica que va desde la nariz hacia el estómago para alimentarse. Cuando hablamos de gavage, decimos que la alimentación se va a colocar a través de una sonda, pero solamente por gravedad. Colocamos la jeringa, colocamos la alimentación, en este caso la leche, y sola por gravedad va a disminuir o bajar o ingresar al estómago. Cuando hablamos de gastroclisis, como dijiste, Julie, gastroclisis, una alimentación continua, puede hacer por goteo o por bomba. Es como decimos venoclisis, nada más que la venoclisis es la hidratación a través de una vena, y acá la gastroclisis es una hidratación, alimento, a través de una sonda y que es continua. ¿Sí? Cuando hablamos de intolerancia a la alimentación, ¿qué es lo que vemos nosotros como enfermeros? ¿Qué van a ver ustedes como enfermeros? Uno les va a preguntar si el paciente toleró la alimentación. Si la tolera, significa que no van a ver ninguno de este tipo de signos. Ahora, si el paciente no tolera la alimentación o hay una intolerancia alimentaria, primero, si el paciente no tolera la leche, hay una distensión. Si no tolera la leche, el vacío gástrico no se va a dar dentro de las 3 horas. O sea que el residuo gástrico va a estar aumentado. Puede haber residuo bilioso, que es el residuo verdoso que puede salir a través de una sonda. Puede haber vómitos, el paciente puede estar irritable, molesto. Las heces pueden ser tipo diarreicas, líquidas o fétidas. Puede haber sangre por lesión en la mucosa. Puede haber letargo. Puede haber aumento en el esfuerzo respiratorio, o sea que este paciente puede terminar con una frecuencia respiratoria por más de 60 de ciclos por minuto. Puede haber un aumento excesivo o mayor consumo de oxígeno, ¿sí? Puede haber una desaturación. Cuando hablamos de intolerancia alimentaria, pueden ser esta característica que ustedes van a ver. Principalmente el paciente se distiende el paciente, se distiende el abdomen, hay menos capacidad pulmonar, los pulmones no se pueden expandir como debieran, por ende hay aumento de frecuencia respiratoria, desaturación, mayor consumo de oxígeno, paciente irritable, molesto, puede estar dolorido, puede estar con cólicos, ¿sí? Van a ver que en toda la valoración que hacen del paciente que se encuentra internado, en lo que es alimentación, siempre hay dificultad respiratoria, desaturación, mayor aporte de oxígeno, aumento del residuo gástrico, residuo bilioso, puede haber presencia o no de vómitos, ¿sí? No aumento de peso, distensión abdominal, irritabilidad. Muchas de las cuadros clínicos, por así decirlo, son muy compatibles entre una enfermedad y otra, o una patología y otra, porque todo refiere a lo que es la parte digestiva. Y cuando hablamos de parte digestiva, hablamos de parte abdominal. Si la parte abdominal gana lugar,
disminuye capacidad para expandir pulmón. Si disminuye la capacidad del pulmón para expandir, significa que vamos a tener mayor consumo de oxígeno porque el paciente desatura, va a estar inestable. Entonces van a ver que todas las patologías del trastornos gastrointestinales, ya sea reflujo, enterocolitis, atresia, onfalocele, siempre tenemos un problema que después cómo vamos a alimentar a este niño. Porque lo alimentamos y pasa que hay vómitos, hay muchos residuos, se distiende, bueno, algo pasa. Puede ser reflujo, enterocolitis, una atresia. Una vez que se resolvió esta circunstancia del paciente, se comienza a alimentar. Obviamente la alimentación de estos niños o de este paciente, primero, es en pocas cantidades y continuo, una gastroclisis a 2 mililitros hora, 3 mililitros hora continuo. Una vez que esas pequeñas cantidades las empezó a tolerar, ¿sí? La gastroclisis se suspende, comienza alimentación cada 3 horas. A las 3, a las 6, a las 9, a las 12. Siempre cada 3 horas se va a alimentar con pequeñas cantidades. Si vemos que el paciente no se distiende, no tiene vómito, no hay residuo bilioso, no está irritable, puede descansar bien, aumenta de peso, se va aumentando de a poquito. En vez de 10 mililitros de leche cada 3 horas, al otro día va a pasar a 12, a 13, a 15 mililitros cada 3 horas. Si vemos que esta condición continúa, se retira una sonda, ya sea orogástrica, y el niño comienza a alimentarse a través de biberón cada 3 horas. Y ahí vemos, si el paciente sigue aumentando de peso, se sigue aumentando la carga alimentaria. Se disminuye por vía endovenosa el aporte de líquido, pero se aumenta los biberones, la cantidad que se administra cada 3 horas. Por eso van a ver que los pacientes que ustedes van a ver internados en un neonatológico son pacientes que llevan mucho tiempo, 1 mes, 2 meses, 3 meses de internación. ¿Por qué? Porque esto es paulatino y más si el paciente queda con alguna secuela, que se va a la casa con la sondita, se va a la casa con un botón, ¿sí? Debemos nosotros educar a esos papás, ¿para qué? Para que sigan haciendo esa misma tarea en la casa. Al principio les explicamos, los ayudamos, lo hacen ellos, los supervisamos, cosa que después en una internación tras el alta hospitalaria, esos cuidados los puede realizar la mamá o el papá sin inconveniente. Le dan la alimentación, se fija si la sondita está bien colocada y se le explica cómo pasar la alimentación.